Hola, hola, mis amores. Qué alegría me da darles la bienvenida una vez más a este rinconcito virtual donde compartimos nuestra pasión por las historias de amor, los secretos mejor guardados y, por supuesto, a esos galanes que nos roban el aliento. Hoy prepárense para un viaje fascinante, un recorrido por el corazón de uno de los actores que más suspiros levanta en todo el mundo, el irresistible Can Yaman. Sí, hoy vamos a adentrarnos en su vida, no solo en la que vemos en la pantalla, sino en esos pequeños rincones privados, en esos secretos que él guarda con tanto recelo. Vamos a hablar de amores, de recuerdos, de momentos que estoy segura, nos harán suspirar y también entender un poquito más al hombre detrás del personaje. No vamos a caer en chismes baratos, no, lo nuestro es una exploración desde el cariño y la admiración. Así que siéntense cómodos, tomen su bebida favorita y prepárense para un viaje lleno de emociones. Y ya saben, si son nuevos por aquí, los invito con todo mi corazón a que se unan a esta comunidad de soñadores. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros encuentros y ahora sí, vamos a empezar. Can Yaman, ese nombre que resuena en nuestros corazones con tanta fuerza. Un hombre que ha conquistado pantallas en todo el mundo, que nos ha hecho reír, llorar y sobre todo, soñar con esos romances de ensueño que protagoniza. Pero, ¿quién es Can más allá de las cámaras? Hoy vamos a intentar descubrirlo. Sabemos que es un hombre reservado, que cuida mucho su privacidad, pero hay ciertas pistas, ciertos detalles que nos permiten atisbar un poco en su mundo interior. Empecemos por el tema que más nos intriga, el amor. Can Yaman, con su atractivo magnético, no ha estado exento de historias sentimentales. Y aunque él ha sido muy discreto al respecto, algunas informaciones han salido a la luz. Se le ha relacionado con varias actrices y modelos, pero siempre ha sido un caballero, manteniendo respeto por la privacidad de cada persona involucrada. No vamos a caer en especulaciones, eso no es lo nuestro, pero sí podemos analizar un poco qué tipo de amor parece buscar. En sus entrevistas, Can ha hablado de la importancia de la conexión, de la complicidad, de encontrar a alguien que lo entienda más allá de su fama. Ha hablado de la necesidad de una relación que se base en el respeto, en la confianza y en el crecimiento mutuo. Y esto, mis amores, nos da una pista muy clara sobre su corazón. Él no busca un romance fugaz, busca algo profundo, algo que lo llene de verdad. Ahora bien, ¿alguna vez se han preguntado cómo es Can Yaman cuando no está actuando? ¿Cómo pasa sus días libres? Pues resulta que es un hombre con aficiones muy variadas. Es un amante de los deportes, le encanta el ejercicio y mantenerse en forma. Lo hemos visto practicar boxeo, montar a caballo, nadar. Es todo un atleta. Pero también tiene un lado más tranquilo, un lado creativo que le permite expresarse a través de la pintura, la lectura y, por supuesto, la música. Sabemos que le encanta escuchar diferentes géneros, pero tiene una debilidad especial por la música turca tradicional. Y esto nos dice mucho de sus raíces, de su conexión con su cultura. Él es un hombre moderno cosmopolita, pero no olvida de dónde viene. Y hablando de sus raíces, hay un aspecto que me parece fundamental destacar, su amor por su familia. Can es muy cercano a su madre, su padre y su hermana. En varias ocasiones ha expresado lo importante que son para él y cómo han sido un pilar fundamental en su vida. Él valora mucho el tiempo que pasa con ellos, los momentos compartidos y el apoyo incondicional que le brindan. En un mundo tan cambiante como el del espectáculo, la familia es su refugio, su puerto seguro. Y esto, mis amores, es una cualidad que lo hace aún más admirable. Pero volvamos a sus recuerdos, a esos momentos que seguramente lo han marcado y lo han convertido en el hombre que es hoy. Can estudió Derecho, una carrera que nada tiene que ver con la actuación, pero que sin embargo, le aportó herramientas muy valiosas. Aprendió a ser disciplinado, a ser constante, a luchar por sus objetivos. Aunque al final su pasión fue otra, sus estudios le brindaron una base sólida, un entendimiento del mundo que le ha servido de mucho. También sabemos que Can ha viajado mucho, ha conocido diferentes culturas y ha vivido en diferentes países. Y cada uno de esos viajes le ha dejado una huella, una enseñanza. Ha aprendido a adaptarse a nuevas situaciones, a valorar la diversidad y a ver el mundo desde diferentes perspectivas. Estos viajes seguramente han influido en su forma de ver la vida, en su personalidad y en su manera de entender las relaciones humanas. Él es un ciudadano del mundo, un hombre que no se limita a su entorno cercano, sino que busca constantemente expandir sus horizontes. Y es que Can Yaman es un hombre inquieto,
Un hombre que siempre está buscando nuevos desafíos. No se conforma con lo que ya ha logrado, siempre quiere ir un paso más allá. Después de triunfar en la televisión turca, dio el salto al cine italiano, y ahora está explorando nuevos proyectos que lo llevarán a otras latitudes. Esta ambición, este deseo de superación, es algo que admiramos mucho de él. Él no se queda en su zona de confort, se atreve a arriesgar, se atreve a soñar en grande. En el mundo de la actuación, Khan ha demostrado tener un talento innato. Es un actor versátil, capaz de interpretar personajes muy diferentes entre sí. Lo hemos visto como el galán romántico, como el hombre de negocios exitoso, como el aventurero intrépido. Y en cada uno de esos papeles, nos ha cautivado con su carisma, con su entrega y con su capacidad para transmitir emociones. Él no actúa, él vive cada personaje, se mete en su piel y nos hace creer cada una de sus historias. Y eso, mis amores, es lo que hace a un gran actor. Pero no solo es un gran actor, también es un gran compañero. En las entrevistas, sus compañeras de reparto siempre hablan maravillas de él. Destacan su generosidad, su profesionalismo y su sentido del humor. Él siempre está dispuesto a ayudar, a colaborar y a hacer que el ambiente de trabajo sea agradable y divertido. Es un líder, pero no de esos que imponen, sino de los que inspiran, de los que motivan y de los que hacen que todos se sientan parte del equipo. Y esta es otra cualidad que admiramos mucho de él. Y ahora, quiero hablar un poco más de esos momentos que seguramente han marcado su corazón. No me refiero a grandes eventos públicos, sino a esas pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto pero que en realidad son las que nos definen. Esas conversaciones con su familia, esas risas con sus amigos, esos viajes que lo han llevado a lugares desconocidos. Esos pequeños triunfos que no salen en las revistas, pero que lo llenan de satisfacción. Esos momentos de reflexión, de introspección, que le permiten conectar consigo mismo. Todos esos instantes, mis amores, son los que construyen la historia de su vida. Y aunque no los conozcamos todos, podemos imaginar la riqueza y la profundidad que encierran. Por eso, cuando lo vemos en la pantalla, sentimos una conexión especial con él. Porque sabemos que detrás de ese personaje hay un ser humano real, con sus virtudes, con sus defectos, con sus alegrías y con sus tristezas. Un ser humano que ha vivido, que ha amado, que ha aprendido y que sigue creciendo. Y ese es el Khan Yaman que queremos conocer, el hombre de carne y hueso que se esconde detrás de la fama. Y aunque él es muy reservado con su vida personal, podemos ver pequeños destellos de su corazón en sus redes sociales. A veces comparte fotos de sus viajes, de sus entrenamientos, de sus momentos con su familia y amigos. Y en esas imágenes podemos ver a un hombre feliz, a un hombre auténtico, a un hombre que disfruta de la vida. Él no pretende ser perfecto, él simplemente se muestra tal como es. Y esa honestidad es algo que valoramos mucho. Además, Khan es una persona muy comprometida con diversas causas sociales. Ha participado en campañas para recaudar fondos para diferentes organizaciones benéficas, demostrando que su fama la utiliza para ayudar a los demás. Él es consciente de su influencia y la aprovecha para generar un impacto positivo en el mundo. Esta sensibilidad, esta empatía, es una cualidad que lo hace aún más admirable. Él no solo es un galán de telenovelas, es un ser humano que se preocupa por los demás. Y es que Khan Yaman, mis amores, es un hombre que nos inspira. Nos inspira a luchar por nuestros sueños, a no rendirnos ante la adversidad, a ser mejores personas. Nos inspira con su talento, con su carisma, con su generosidad y con su sencillez. Él es un ejemplo a seguir, un modelo de integridad y de autenticidad. Y por eso lo admiramos tanto. Ahora bien, llegamos a una parte que sé que les intriga muchísimo, su vida amorosa. Como les comentaba, Khan es muy reservado, pero sí sabemos que ha tenido relaciones importantes. Ha sido relacionado con compañeras de reparto, con modelos e incluso con influencers. Todas estas relaciones han sido muy mediáticas, pero él siempre ha intentado mantener su privacidad. Y esto es algo que debemos respetar. Porque su vida amorosa es algo que le pertenece solo a él y a la persona que comparta su corazón. No vamos a especular ni a meternos donde no nos llaman, pero sí podemos decir que él es un hombre que busca una conexión profunda, un amor verdadero, un compañerismo que vaya más allá de la fama. En fin, mis amores, hemos llegado al final de este viaje por el corazón de Khan Yaman. Hemos intentado descubrir un poco más al hombre detrás del personaje, y creo que hemos logrado ver que es mucho más que un rostro bonito.
Es un hombre talentoso, sensible, generoso, comprometido y con un gran corazón. Un hombre que nos ha conquistado con su carisma, con su entrega y con su autenticidad. Un hombre que nos inspira a soñar, a luchar por nuestros objetivos y a buscar la felicidad. Hemos hablado de sus amores, de sus recuerdos, de sus pasiones y de sus valores. Hemos visto que es un hombre completo, un hombre que se preocupa por los demás y que utiliza su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Y eso, mis amores, es lo que más nos enamora de él. Así que, recapitulando un poco, hemos explorado la faceta más humana de Khan, hemos intentado comprender su visión del amor, su compromiso con su familia, su pasión por los deportes y las artes, así como su incansable búsqueda de crecimiento personal y profesional. También hemos destacado su sensibilidad y su compromiso con causas benéficas. Es un hombre que nos inspira y nos recuerda que detrás de la fama siempre hay un ser humano real con sus propias historias, sueños y desafíos. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje. Gracias por estar ahí, por compartir su pasión conmigo y por permitirme acercarles un poco más a esos personajes que tanto admiramos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que este es su espacio, un lugar para compartir nuestras emociones y para soñar juntos. Me encantaría saber qué les pareció este recorrido por la vida de Khan Yaman. ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Qué es lo que más admiran de él? Déjenme sus comentarios aquí abajo. No se imaginen lo mucho que valoro su opinión y cómo me gusta leerlos. Y por supuesto, no olviden que este canal sigue creciendo gracias a ustedes, así que si les gustó este vídeo, denle me gusta. Compártanlo con sus amigos y sus seres queridos para que todos puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros encuentros. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo vídeo lleno de emociones, de historias fascinantes y de mucho, mucho amor. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía y de buenos deseos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, mis amores.